A las 3 vamos a leer todos ese versículo. ¿Les parece? Deje darles un segundito. Muy bien. 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, déjeme leérselo otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, una promesa condicional, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero continuar la serie de temas que he estado dando últimamente de la soberanía de Dios. Y quiero comenzar haciendo quiero comenzar usando como base este versículo que acabamos de leer. Y para explicar este versículo quiero comenzar con una pregunta. La pregunta sería la siguiente: ¿por qué a los cristianos les suceden cosas malas o negativas? ¿Qué no se supone que a los que somos hijos de Dios ya estamos exentos de situaciones difíciles, de problemas, de luchas, de enfermedades? Es una pregunta muy válida, que a lo mejor usted sí tiene la respuesta, pero hay otros que no. ¿Sí? Entonces, de eso es de lo que queremos hablar en esta mañana, contestando esta pregunta: ¿por qué a nosotros los cristianos también nos suceden cosas malas? O sea, al que no tiene Cristo le da cáncer, pero al que tiene Cristo, al que tiene a Cristo, el que diga que no le da cáncer, no sé en qué planeta vive, porque yo conozco muchos hermanos que, dicho sea de paso, todos a los que les ha dado cáncer aquí en esta iglesia, todos, escúcheme, hemos orado por ellos y todos han sanado. Aquí tenemos a 2 o 3, levante sus manos, esas 2 o 3 personas que tuvieron cáncer y que Dios las sanó aquí en la iglesia. Mire, aquí está una, aquí está otro, y por ahí están otros que no levantaron sus manos también, ¿verdad? O sea, gracias a Dios por ello, ¿no? En otras iglesias se les mueren, pero aquí no. Gloria a Dios por ello. Entonces, a todos nos suceden cosas, pero hay varias respuestas del por qué a los cristianos nos suceden cosas, entre comillas, negativas o malas, entre comillas, ¿ok? La primera respuesta es muy sencilla, todos lo sabemos. Nos pasan cosas no muy gratas porque vivimos en un mundo caído. Sea como sea, vivimos en un mundo que cayó bajo pecado. Entonces, cuando cristianos, por ejemplo, se enferman, eso no necesariamente significa que ese cristiano o ese cristianoides está enfermo. Está en pecado. No todo el tiempo. Hay veces que las cosas suceden simple y sencillamente porque vivimos en un mundo donde hay bacterias, donde hay virus, donde hay todo eso. En la Biblia hay ejemplos de personas que estuvieron entregados a Dios, a Cristo, sin embargo, no pudieron evadir la enfermedad. Por ejemplo, el gran apóstol Pablo. Dice la Biblia que él enfermaba. Y qué curioso, ¿no? Porque él tenía el don de sanidad. Oraba por los enfermos y sanaban. Tenía la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, él tenía una situación que él la describe allá en 2 de Corintios. Hay otro pasaje que me llama mucho la atención ahí en 2 de Timoteo 4:20. Vamos a leerlo así rapidito. 2 de Timoteo 4:20. Pablo escribiendo una carta a Timoteo, porque eran cartas personales que ahora
son para bendición para nosotros, el pueblo de Dios. Pero dice, fíjese el 20 lo que dice: Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo, aquí están nombres para las que están embarazadas, y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? Enfermo. Estoy bien seguro que Trófimo, por otras referencias en la Biblia, no estaba en pecado. Él vivía en santidad, él estaba entregado a Dios, compañero de Pablo, y estoy bien seguro que Pablo oró por él. Sin embargo, por alguna razón que no logramos entender al 100%, no sanó en ese momento. Y Pablo escribe y dice: lo dejé en Mileto enfermo. Esto es una prueba de que a los cristianos nos pasan situaciones simple y sencillamente por vivir en un mundo caído. En el mismo, ahí mismo en Timoteo, el capítulo 5, dale una vuelta al capítulo 5, o no tiene, ¿verdad? No, escribí mal. Pero se nos dice, y usted lo va a encontrar, ahorita no tengo mente para pensar, pero también se nos dice que Timoteo tenía males estomacales, ¿se recuerda? Y Pablo le recomendaba que tomara vino en lugar de agua por el malestar que él tenía. Si alguien lo encuentra, dígalo para que los hermanos que dudan lo puedan ver ahí. Pero dice que él tenía una enfermedad en su estómago, quién sabe, él tenía, no estaba bien del estómago, pero por alguna razón Dios permitió que siguiera así. Y tomaba vino, no del vino del que usted está pensando, El vino bíblico es otro. Algunos de ustedes: no, pues me voy a echar mi tequila y me voy a echar esto. No, es diferente. Entonces, es la primera respuesta. Nos pasan situaciones porque vivimos en un mundo de pecado. En segundo lugar, también nos pasan cosas negativas, entre comillas, y ahorita vas a ver por qué digo entre comillas, porque como seres humanos a veces no somos cuidadosos, nos descuidamos. Por ejemplo, el doctor te dijo que tenías diabetes, ¿verdad? Y aunque reprendas ese diablo de diabetes, y aunque canceles, y aunque rechaces, y que para allá y para acá, a veces los cristianos vivimos en negación, ¿no? Pero bueno, si tienes diabetes y sabes que tienes que comer saludable, tus frutitas y algunas frutas, y verduras, y pollito, y pescado, y sin sal, la comida toda desabrida, pero tú eres desobediente y le entras a las patas de puerco en vinagre, ay, ¿cómo se llama? El puerco cuando lo... ¿Cómo? Pues sí, pero tiene otro nombre, no tiene otro nombre. ¿Cómo le dicen puerco en otros países? El lechón, lechón asado. Entonces, y después que te empeores y te andes desmayando y te quieras caer y para allá y para acá, después no le eches la culpa a Dios, es que te descuidaste. Y hay algunas personas que Dios las sanó de esas enfermedades, pero volvieron a descuidarse, entonces por eso se enfermaron. ¿Sí? Hay personas, cristianos, llenos del Espíritu Santo, que tienen un accidente en el freeway, en la calle, pero no porque fue el diablo, sino porque te descuidaste y comenzaste a manejar y fuiste descuidado. En lugar de irte a 60 millas por hora, ibas a 80, a 90, a 100. Dicen que a las 80 millas por hora el diablo se sale. Y cuando le subes a 100, hasta el ángel de tu guarda también se sale, porque dice: no, este está
Yo no sé qué le va a pasar, ¿verdad? Entonces, ese no era chiste, pero yo creo que les cayó en gracia. Pero de cualquier manera, chocas y, ay, es que Dios, pues no que no me cuidaba y todo. Es que tenemos que tener cuidado, no nos descuidemos. eh, Cámbiale las brecas a tu carro, o los frenos, como le quieras llamar, el aceite, todo eso para que no se te descomponga. Y pasan cosas. Hay veces que no tenemos trabajo, no porque Dios lo provocó, o porque Dios no nos cuida, sino porque eres un flojo bien dado los de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y de aquellos lados. Flojo no es una mala palabra, o sea, es alguien perezoso, alguien que es familiar de Adán, porque usted sabe que Adán su apellido era Pérez, ¿verdad? Bueno, entonces estamos bien, hermanos. ¿Por qué nos suceden cosas a los cristianos? Por varias cosas. Otra razón, nos suceden cosas a los cristianos porque Dios, como nuestro Padre, nos aplica la disciplina. Vayamos todos a Hebreos capítulo 12. Vamos a comenzar desde el 6. Fíjese qué versículo tan tremendo, ¿eh? Hebreos 12, 6. Porque el Señor, curios, al que ama. ¿Cuántos de aquí creen que Dios los ama? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra azota aquí es la misma palabra que se usa para describir los latigazos o los azotes que le dieron a Jesús antes de crucificarlo. O sea que está hablando, Dios no es un padre alcahueto o alcahuete. ¿Cómo se dice? Unos dicen alcahueto, otros alcahuete. Dios no es como algunos papás que conozco bien alcahuetes, que dejan que sus hijos hagan lo que les da la gana. ¿Sí ha conocido usted papás así? A veces uno como que quiere caer en eso también, pero tiene que pedirle uno gracia y sabiduría a Dios. Pero el Dios que nosotros tenemos como Padre no es como tu papá, fíjate, ni como el mío. Es un Padre perfecto. Y cuando ese Padre dicen, no, Dios no castiga, pues por allá dicen, pero ¿qué dice la Biblia? Azota, disciplina y castiga a los que ama y que andan en desobediencia. Y quizás tú digas, no, a mí no, yo ya tengo tantos meses haciendo esto y aquello. No se me ofenda, pero a los bastardos, a los que no son hijos, pues Dios no los disciplina porque no son sus hijos. Entonces, si tú andas dándole suelto vuelo a la hilacha, andas haciendo cosas que sabes que no debes de hacer nada y siempre te libras, no te pasa nada, no te alegres, cabezón. Ponte triste, porque esa es una señal de que tú no eres hijo, sino bastardo. Ay, se escuchó fuerte, ¿verdad? Hasta yo temblé. Pero a ti que con cualquier cosa, al hospital, para allá, para acá, no te pongas triste. Dale gracias a Dios porque tienes un papá no alcahuete, sino un papá que te ama, y porque te ama, Él se quita el cinto para disciplinarte. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y así, hermanos, sucesivamente. Fíjese lo que dice el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie nos gusta que nos disciplinen, ¿verdad? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. ¿Tú quieres ser justo
con, en tu trato con las demás personas? ¿Quieres ser equitativo? Porque acuérdese que Dios ama la justicia. Somos muy buenos para citar ese versículo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buenísimos. Pero cuando se trata de practicar, de ser justos con el pobre, con el inocente, con el indefenso, con las demás personas, no somos justos. Entonces, ¿cómo se va a cumplir ese versículo, esa promesa en nuestras vidas? A través de la disciplina del Padre es que nosotros llegamos de alguna manera comenzamos a ser justos en nuestros tratos con otras personas. Aquí dice, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo por lo menos, hermanos, me recuerdo, yo pienso que han sido más, pero las más graves han sido 2 enfermedades que han azotado mi cuerpo. Y después de indagar, de buscar, de preguntarle al Señor, porque ¿quién de los que estamos aquí cuando pasamos por una situación difícil, un choque, una injusticia, una enfermedad, cualquier cosa que sea un problema para nuestra vida, quiénes de los que estamos aquí no levantamos las manos y le pedimos a Dios y ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Cuántos? ¿Verdad que yo pienso que la mayoría, si no todos? Entonces, por lo menos en 2 ocasiones que yo me he enfermado, ha sido, hermanos, porque Dios personalmente me lo hizo saber. Él me estaba disciplinando a mí. Y por algún tiempo, hace muchos años, yo ya les he contado, ¿no?, que yo me quedé ciego. Sí se les he contado, ¿verdad? Hasta por ahí tengo un puntito rojo, no sé si aquí o acá, que me quedó desde entonces. Pero es porque yo crecí en una iglesia cristiana, hijo de pastor. Dios me había llamado para ser pastor desde que era un niño, desde que era chico. Pero según yo, era ateo. Y por mucho tiempo yo le decía a mi papá, yo no creo en Dios. A ver, ¿dónde está ese Dios? Es más, en una ocasión me caí al suelo y mi papá me dijo, yo creo jugando, ¿no? Me dijo, Dios te castigó. Y yo bien enojado me levanté y con unos guaraches que tenía, le dije así y hacía así, ¿a poco el suelo es Dios? ¿A poco el suelo es Dios? Y bien enojado, Dios no existe, yo le decía a mi papá. Y Dios tuvo que tratar conmigo, porque me dio unas punzadas en los ojos terribles, que no podía ver y me dolía, y los doctores no podían encontrar qué era lo que tenía. Nada, ningún doctor pudo, hasta que cuando llegamos a casa mi papá me dijo, pues hijo, lo único que tienes que hacer es hincarte y pedirle a Dios que te sane. Y yo me hinqué en un rincón de la casa, ya no me acuerdo ni qué le dije a Dios, lo único que sé, que me fui a dormir y al siguiente día estaba completamente sano. Pero desde entonces, dele gloria a Dios. Pero desde entonces se me quitó lo ateo. Desde el tiempo que me quedé ciego a ahorita, creo en Dios. Aunque no lo pueda ver con mis ojos naturales, sé que Él es real, porque se ha manifestado en mi vida y a tu vida también, de muchas maneras. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Dios es real, hermanos. No estamos perdiendo nuestro tiempo en esta mañana aquí. Estamos invirtiendo en lo eterno. Amén. Bueno, entonces en otra ocasión también, hermanos, caí enfermo gravemente y supe, yo no sé cómo escucho yo la voz del Espíritu Santo, pero yo sé que es Él, porque la Biblia dice que las ovejas conocen la voz de Dios, de su pastor. Entonces, algunos les habla de una manera, a otros de otra manera. Tú sabes cómo Dios te habla. Y yo supe que esa enfermedad no fue el diablo. Tampoco fue descuido mío de falta de comer o de esto, de aquello. Fue la disciplina amorosa de mi padre, que si no me hubiese disciplinado, quién sabe hasta dónde hubiese llegado yo. Y así, hermanos, algunos de ustedes, muchas de las cosas graves que te han sucedido, que has culpado al diablo, escúchame bien, no ha sido el diablo.
porque lo has reprendido, lo has atado y te has persinado y sabe qué tanto has hecho, te has echado agua bendita y para allá y para acá y nada. Muchas veces, hermanos, Dios también cierra puertas, ¿sabían ustedes eso? Y hay veces que te reprendo, Satanás, pero fue Dios. Cuando es el diablo, pues Dios nos ha dado autoridad sobre Satanás, ¿verdad? Pero cuando Dios cierra, ¿quién abre? Cuando Dios abre, ¿quién cierra? ¿Quién es más poderoso que el Dios que servimos? Muchas veces, hermanos, ustedes que me están escuchando, los que me están escuchando en línea también, no ha sido el diablo el que ha provocado esa situación. El Dios mismo, por su amor y porque te ha recibido como hijo, es que te ha aplicado esa disciplina para darte un detente. Porque el rumbo que llevabas no era el rumbo correcto. Entonces Dios en su infinito amor nos disciplina. En cuarto lugar, nos pasan cosas negativas, entre comillas, para que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. En Juan capítulo 9 tenemos una historia interesante que ilustra lo que le acabo de decir. Vamos a todos rapidito a Juan capítulo 9. Y veamos ese ejemplo. ¿Ya lo tienen todos? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Ciego desde cuándo? ¿Ha sabido usted de personas que por alguna razón extraña salen o ciegos, o sin oídos, o mal? No todo el tiempo es Dios. Hay veces que por el pecado de los padres, por esa situación. Pero aquí fíjese, alguien nació ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o sea maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Escúcheme un momento, por favor. Los judíos tenían una creencia, una tradición de que toda enfermedad, toda situación venía por causa del pecado. Y como aquí lo explicamos, no todo. Bueno, indirectamente sí, todo viene por el pecado. Pero hay veces que uno está viviendo en santidad, está viviendo bien y te suceden algunas cosas. ¿Qué de padres que sus hijos les salen mal? No están al 100% en su cerebro. Hijos que nacen en sillas de ruedas con diferentes situaciones. Y hay veces que uno está peleando en contra de Satanás. Pero muchas veces pudiera ser Dios el que permitió esto. Pero no entiendo. No todo lo vamos a entender en esta tierra. Pero hay situaciones como esta. Y no todo el tiempo es por el pecado. También creían que las personas antes de nacer en este mundo ya vivían en otro mundo. Porque note lo que le preguntan, ¿pecaron sus padres o pecó este? ¿Cómo iba a pecar si nació así? O sea, estaban hablando de un pasado. Sí, nosotros venimos del corazón de Dios. Tú no veniste de tu madre y de tu padre. Tú naciste del corazón de Dios. Pero Dios usó a tu mamá, su estómago, su vientre, para que tú llegaras a esta tierra. Pero en realidad tú no veniste de tu mamá, tú veniste como un regalo del cielo para tus papás. Por eso los papás tenemos que esmerarnos en cuidar a nuestros hijos. Tenemos que estar siempre allí con nuestros hijos para amarlos, para disciplinarlos, para aconsejarlos, para regañarlos, estar envueltos en la vida. Porque esos hijos no son nuestros, son de Dios. Nacieron del corazón de Dios y Dios nos los entrega para que se los cuidemos y para que los criemos en los caminos de Dios. Digan amén porque los veo muy calladitos. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Seguros? Entonces le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres?
Pero fíjese la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, él nació de esa manera para que el nombre de Dios fuera glorificado a través de esa situación. En otra ocasión Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para que el nombre de Dios sea santificado, sea glorificado. Entonces, hermanos, vemos que Dios a veces permite situaciones que no entendemos para que su nombre sea glorificado. Quizás aquí no lo entendemos, pero algún día lo vamos a entender. Y puedo darle más ejemplos, pero ya no, porque el tiempo avanza. En quinto lugar, pasamos por situaciones difíciles, entre comillas, porque Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace como quiere, cuando quiere y con quien Él quiera, y a la hora que Él quiera, porque Él es Dios. Punto. ¿Le gustó? Él es Dios. ¿Y quién le va a reclamar? ¿Quién le va a decir algo? ¿Quién le va a aconsejar? ¿Quién le va a decir: no, mira Dios, así no? ¿Usted cree que el ángel Gabriel, el arcángel Miguel se van a atrever a: no, mira Dios, yo te aconsejo que no le hagas así, hazle de esta otra manera? ¿Usted cree eso posible? No, ¿cómo? Nadie. Entonces, hay cosas que no entendemos nosotros. Está bien, no tienes que entender todo. Yo no entiendo cómo funciona la electricidad, pero no por eso no quiere decir que la electricidad no existe. Pero yo no comprendo cómo funciona nada de la electricidad. Todo lo que yo sé es que le prendo el switch y ya prende la luz. Y es todo. Es todo. Tú no tienes que comprender todo de Dios, ni vas a poder, ni yo tampoco, ni nadie. El que diga que ya comprende todo de Dios está mal, no es cierto. Entonces, porque Dios es soberano. Este es un repaso de lo que hemos hablado ya en el pasado. ¿No se ha preguntado usted por qué entre los hermanos algunos enferman, por ejemplo, de cáncer? Aquí todos se me han aliviado de cáncer. Hay algunos que no levantan las manos, pero saben de quién hablo. Pero hay otros por los que hemos orado que tienen cáncer y han muerto. ¿Por qué Dios a unos sanó y a otros no? Porque Él es soberano. Y eso no quiere decir que Él ama a uno menos o uno más. No, si un cristiano muere, dice Pablo que es muchísimo ¿qué? Mejor. Pero nosotros estamos al revés de lo que Dios piensa, porque lo vemos como lo peor. Aquí le estoy hablando de cosas profundas, Hace algún tiempo oramos por un sobrino, tío de Sonia, no sé qué es, que estaba secuestrado. Lo secuestraron también. Le dieron una golpiza al pobre, ¿verdad, Sonia? Lo dejaron, pero mal. Pero estuvimos orando y con los que lo agarraron, a esos los mataron. Pero cuando lo iban a matar a él, les llegó una llamada de que no le hagas nada, porque ya de allá de arriba dijeron que no. Pues de arriba, ¿cuál de arriba? Era del cielo. Y ellos mismos lo agarraron y lo llevaron al hospital para que le curaran las heridas que le habían provocado. Dígame usted si no fue la mano de Dios poderosa obrando a favor del primo o tío de Sonia. Y aquí está Sonia. O sea, ¿estoy mintiendo, Sonia? ¿Estoy diciendo la verdad? Después andaban... Dice que no. Después andaban chillando todos, ¿no? O sea, de alegría, ¿verdad? Hicieron una velada y gracias a Dios por ello y por aquello. Gracias al Señor que Él es poderoso y Él hace cosas que no podemos comprender. Pero yo he sabido
de otras personas que secuestran y oramos y oramos y oramos y los matan. Se desaparecen. Ya no los volvemos a ver. Y nos damos cuenta que los mataron, que los partieron en pedacitos, que los despellejaron vivos. Cosas horribles. ¿Por qué a este sí y a este no? Hay cosas que no entendemos. Allí es donde entra la soberanía de Dios. Les expliqué todo esto para llegar a Romanos 8:28. No creo que se me olvidó. Regresemos todos a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, tanto negativas como positivas, ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí, hermanos, vamos a aprender una palabra teológica así rapidito, la providencia. Aquí podemos ver en este versículo la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir providencia? Así para que me entiendan, como decimos en mi rancho, que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios nos cuida. Cuando usted escuche que la providencia de Dios, estamos hablando del cuidado de los hijos de Dios. Entonces, la palabra providencia lo que significa es que Dios, cuando te cuida y me cuida, que siempre, ¿sí o no? No hay un momento en que Dios se duerme. No hay un momento en que Dios se descuida. Él siempre, sus ojos están sobre sus hijos y sobre sus hijas. No hay un momento en que Dios dice, ups, se me escapó. Ay, se me chispoteó. Esas palabras no existen en el vocabulario de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Providencia significa que Dios toma todo lo bueno y todo lo malo, todo Dios toma, o específicamente Dios toma las cosas malas y las convierte en algo bueno. Déjame leérselo aquí como lo puse aquí. Providencia significa que Dios torna lo malo en bueno. En otras palabras, hermanos, en Dios o en Cristo no hay coincidencias para el cristiano. Ay, qué coincidencia. No. Para nosotros los cristianos no hay coincidencias. Hay una palabra que quieren admitir en el diccionario. No hay coincidencias, sino Dios. ¿Cómo dicen? Dios. ¿Cómo? Diosidencias. No coincidencias, sino diosidencias. Gracias, hermana. No le iba a decir bien esa palabra. Hermanos, escuche bien. Este es el meollo, el mensaje. Escúcheme bien. En Cristo, lo que Romanos 8:28 está diciendo, no hay coincidencias, puras diosidencias. ¿Sí entiende lo que queremos decir con eso? En Cristo no hay accidentes. Ay, que lo atropelló una motocicleta o que chocó en el carro. No. En Cristo no hay casualidades. No hay suerte. Ya no ande saludando good luck o buena suerte. No, ese no debe de ser el vocabulario de los cristianos. En Cristo no hay azares del destino. Que ay, ese era tu destino y que no. En Cristo no existe nada, sino que, escuche, Dios, según este versículo, está detrás de todo lo que te pasa en esta vida, sea negativo o sea positivo. Dios está detrás de todo. O sea, que hay personas que si no te dieron el trabajo ahí donde lo pediste, dale gracias a Dios. Si no te dieron ese trabajo es porque Dios tiene uno mejor para ti. Amén. Que la novia ya no quiere contigo. No te pongas a llorar ni te pongas todo depresivo. Es porque Dios te va a dar una más bonita, más buena.
Amén, por allá dice, no, hermano. Que no te vendieron esa casa que era la casa de tus sueños, que ay, me la ganaron. No te asustes. Es porque Dios tiene una casa más bonita y más barata para ti. No se ha olvidado de ti, que has estado ya por años buscando una casa. No es, no, es que no tengo dinero, es que la economía no, estás en las manos de Dios. Pero esa promesa, esa providencia es para los que aman a Dios. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? O sea que este versículo no le aplica a todos. Hay personas que, a ver, déjeme ver la hora porque ya como que se me andan desesperando. Ya va a ser hora de cerrar. ¿Qué significa eso de amar a Dios? Bien sencillo, yo no se lo voy a decir, nomás se lo voy a leer. Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, no nomás decir amo a Dios. Amar a Dios significa que estoy guardando sus mandamientos. Versículo 21 del mismo capítulo 14 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese lo que dice el 24: el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Se fija cuántas veces Cristo hace énfasis en que amarlo significa obedecerlo? Quiere decir que este versículo no aplica para la persona que no tiene Cristo, que anda en borracheras, que anda en adulterios, que anda en brujerías, que anda de peleonero, que anda mal. Y después le vienen unos problemones. Y vienes tú, buen cristiano, ¿no? Con tu Biblia le dices: no se preocupe, vecino. La Biblia dice que los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. Y seguramente de todo esto algo bueno va a salir. Eso no es para los que no aman a Dios. Para la viejita que anda haciendo brujerías y que al hijo se lo echaron a la cárcel. No, 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 no. Aquí no está hablando de los que andan en desobediencia. Los cristianos también, ¿eh? Aquí está hablando de aquellos que en realidad aman a Dios, no de palabra, sino de hechos. Si tú eres esa persona, entonces la providencia de Dios y todo lo que te suceda, que te dejó el carro, que se te atravesó el tráfico, que te mordió el perro, que el avión te dejó, y en lugar de estar todos, el avión, y que me dejaron, tranquilo, tranquis. Si tú amas a Dios, tu vida está en el completo control de un Dios que te ama tanto, tanto, y te lo probó. 2000 años atrás vino, tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz y murió allí en lugar de nosotros. Entonces, hermanos, no hay coincidencias ni accidentes para los que amamos a Dios. Estamos bajo el cuidado, bajo la lupa de Dios. Y si alguno de ustedes se muere el día de mañana, pero amas a Dios, es porque era el plan de Dios. Y te vas al cielo y listo. ¿Cuál es el problema? Pero si Dios te da 20 años, 30 años, ahí ya es diferente.